Muy buenas tardes, bienvenidos al Mundo Ahora de France 24. Yo soy Elena Lozano y todo lo que verá a continuación es noticia. Iniciamos. En Honduras se reanuda el conteo de votos y el candidato centrista Salvador Nasrallah toma ventaja en las elecciones presidenciales celebradas el domingo. La diferencia con el conservador Nasri Asfura sigue siendo mínima. A esta hora el Consejo Nacional Electoral de Honduras actualiza el conteo de votos. Tenemos reporte. Juan Orlando Hernández fue liberado. El expresidente de Honduras, condenado en Estados Unidos a 45 años de prisión por delitos de narcotráfico y armas, recibió el perdón total del presidente Donald Trump. Su excarcelación ocurre en medio de la incertidumbre por los resultados de las elecciones presidenciales. Continúa el encuentro en el Kremlin entre el presidente ruso Vladimir Putin y el enviado especial de Estados Unidos Steve Witkoff. También participa el yerno de Donald Trump, Jared Kushner, en las pláticas para buscar un posible camino para terminar la guerra en Ucrania. Iniciamos en Honduras, donde se reanudó el conteo de votos y el candidato centrista Salvador Nasrallah toma ventaja en las elecciones presidenciales celebradas el domingo. La diferencia con el conservador Nasri Asfura sigue siendo mínima, lo que aumenta la incertidumbre en una segunda jornada postelectoral que está marcada por acusaciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. El republicano afirma que en el país centroamericano se está tratando de cambiar el resultado de los comicios y amenazó con represalias. A esta hora el Consejo Nacional Electoral de Honduras continúa actualizando el conteo de votos. Y vamos a Tegucigalpa con nuestra corresponsal Kenia Torres. Kenia, muy buena tarde. Cuéntanos cuáles son los resultados más recientes del conteo que se actualiza minuto a minuto en la página del CNE. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Efectivamente, hace aproximadamente una hora y media ya el Consejo Nacional Electoral reanudó el conteo de votos después de casi un día en silencio. Y pues los resultados están a la vista. El ingeniero Salvador Nasrallah del Partido Liberal de Honduras toma momentáneamente la ventaja sobre el candidato conservador Nasri Asfura, cuando en este momento se han escrutado más de 12,000 actas de las 19,152 que es el total. Aproximadamente un 63% de las actas ya ha sido introducida en el sistema de cómputo del Consejo Nacional Electoral y nos están arrojando estos resultados. En este momento el candidato Salvador Nasrallah tiene en el conteo general 803,624 votos contra 795,570 del candidato Nasri Asfura. Aproximadamente se está manejando el conteo con una ventaja de 4,000 votos. Si hacemos la comparación del último cómputo, la ventaja de Nasri Asfura del Partido Nacional sobre Salvador Nasrallah era apenas de 515 votos y pues ya con una mayor cantidad de actas en el sistema es Salvador Nasrallah quien momentáneamente toma la ventaja. Decirte que a raíz de que se han resuelto varios problemas técnicos de la compañía encargada del área de cómputo, se habilitó esta sala con múltiples monitores en los que la prensa, los observadores internacionales, incluso los representantes de los partidos políticos pueden ver los resultados. También la página está habilitada para todos los ciudadanos de Honduras y del mundo que puedan acceder a ella y seguir los resultados en tiempo real. Kenia, y ahí estás tú representando a France 24, así que cuéntanos qué ambiente se vive tras 2 días de escrutinios que aún no terminan.
Así es, en este momento podemos ver acá un ambiente de alegría, incluso hubo aplausos cuando una de las miembros del Consejo Nacional Electoral, decirte que hubo un primer intento fallido, falló el sistema, pero enseguida se pudo ver lo que ustedes están observando a través de las pantallas de France 24, en este momento a mis espaldas, cuando hay 3 pantallas gigantes, la primera que es por los candidatos a las alcaldías, la del centro, los candidatos a la presidencia de la República y la siguiente, los candidatos a diputado. Decir que en este momento los diputados, los aspirantes a diputados, tanto del Partido Liberal de Salvador Nasralla, que es en el que este momento, repito, encabeza la elección, y de Nasri Afura, quien es el candidato que apoya precisamente Donald Trump, son los que están en este momento a la cabeza de las votaciones. Además, es importante señalar que la candidata del Partido Libertad y Refundación, Rixi Moncada, también está puntuando en los votos, pero desde luego la ventaja contra Nasri Afura y Salvador Nasralla todavía es muy importante. Se puede decir a estas alturas, aunque anoche ella en una comparecencia no lo ha reconocido, que es pues la gran perdedora en esta contienda electoral. Así que un gran ambiente, por supuesto en las afueras también de este centro de cómputo hay mucha gente que estaba esperando este momento y sobre todo el hecho de que pueden seguir en tiempo real cómo se está moviendo estos resultados. Aquí vamos a estar atentas, por supuesto, a cualquier cambio, a cualquier movimiento. Claro que sí, Kenia Torres, muchas gracias por la información y según lo que nos reportas, faltaría poco menos del 40% del conteo de los votos para poder conocer finalmente los resultados de estas elecciones, los definitivos. Gracias. Y seguimos en Honduras porque en medio de la incertidumbre por los resultados electorales, el expresidente Juan Orlando Hernández fue liberado. Su excarcelación ocurre pese a que en marzo del 2024 fue condenado por un juez de Estados Unidos a 45 años de prisión y a una multa de $8 millones por cargos de narcotráfico y armas. Según informó la Casa Blanca, recibió el perdón total de parte de Donald Trump. Su puesta en libertad fue celebrada por su esposa, quien agradeció al presidente de la Unión Americana. Nos informa Jesús Yajure. Un expresidente condenado, indultado y liberado. El hondureño Juan Orlando Hernández, condenado a 45 años en Estados Unidos por narcotráfico, es puesto en libertad, tras recibir un controversial indulto por parte del presidente Donald Trump, que llega en medio de su declarada guerra contra el narcotráfico y ante un resultado electoral aún en vilo en Honduras. El expresidente hondureño, extraditado en 2022 y condenado en marzo de 2024 por cargos de conspiración, narcotráfico y corrupción, fue excarcelado este martes, días después de las elecciones presidenciales en las que Trump respaldó al candidato Nasri Afura del conservador Partido Nacional del que Hernández fue presidente. Su esposa agradeció al republicano por la medida. Después de casi 4 años de dolor, espera y duras pruebas, mi esposo Juan Orlando Hernández volvió a ser un hombre libre, gracias al indulto presidencial concedido por el presidente Donald Trump. Para los fiscales, el caso contra Hernández fue un hito, al procesar a un ex jefe de Estado por facilitar el envío de 400 toneladas de cocaína a Estados Unidos, aceptar sobornos del capo mexicano Joaquín El Chapo Guzmán y proteger a los carteles con el ejército, policía y sistema judicial. Su hermano y excongresista Tony Hernández fue condenado a cadena perpetua por narcotráfico. Trump ha dicho que los carteles son una de las más graves amenazas para Estados Unidos. El viernes afirmó sin pruebas que Hernández fue víctima de persecución política. Muchos hondureños dijeron que fue una trampa de Joe Biden. La gente de Honduras realmente piensa que fue una trampa, algo terrible. Básicamente dijeron que era un narcotraficante porque él era el presidente del país. Se trató de una trampa de la administración Biden. Analicé los hechos y estuve de acuerdo con ellos. Hernández ha rechazado las acusaciones en su contra y afirma que los narcotraficantes lo difamaron para vengarse de él y reducir sus condenas.
En Estados Unidos, el secretario de Guerra, Pete Hegseth, aseguró no haber visto a ningún sobreviviente en la supuesta narcolancha que fue atacada con 2 bombardeos en el Mar Caribe. El segundo para presuntamente matar a los sobrevivientes de un primer ataque. Pese a la polémica desatada por el acto que constituiría un crimen de guerra, Hegseth se jactó al decir que Estados Unidos apenas ha comenzado con los ataques en el Caribe y el Pacífico contra las embarcaciones que sin pruebas asegura que trasladan drogas y que son tripuladas por presuntos narcotraficantes. Las declaraciones del jefe del Pentágono tienen lugar tras una reunión del mandatario Donald Trump con su Consejo de Seguridad. Escuchemos. No vi personalmente a ningún superviviente, pero me mantengo firme porque aquello estaba en llamas, explotó en llamas, con humo. No se puede ver nada, hay imágenes digitales, esto se llama niebla de guerra. Esto es lo que usted y la prensa no entienden. Como el presidente Trump siempre nos respalda, siempre hemos respaldado a nuestros comandantes, quienes toman decisiones en situaciones difíciles. Y en este caso, en todos estos ataques, ellos toman decisiones con criterio y se aseguran de defender al pueblo estadounidense. Han hecho lo correcto, seguiremos haciéndolo y nosotros los respaldamos, señor presidente. Ahora hablamos de la guerra entre Rusia y Ucrania. Mientras el enviado especial de Estados Unidos, Steve Witkoff, se reúne con el presidente ruso Vladimir Putin para intentar negociar un plan de paz en el conflicto entre Rusia y Ucrania, el Kremlin busca imponer sus demandas con estas conversaciones, en particular en lo referente a la anexión de territorios, el estatus neutral de su enemigo y su permanencia fuera de la OTAN, así como los límites al tamaño de las fuerzas militares de Kiev. Aquí la información. ¿Qué exigencias pondrá Vladimir Putin sobre la mesa en su reunión con Steve Witkoff? En el frente, Rusia se enfrenta a una posición de fuerza, con un avance significativo. Ayer reivindicó la toma de Pokrovsk, una ciudad clave para el ejército ucraniano. Kiev afirma que los combates continúan en la ciudad. En un mes, los rusos han conquistado 701 kilómetros cuadrados de territorio ucraniano. Se trata de una de las conquistas más importantes en más de 3 años de guerra. La semana pasada, Vladimir Putin afirmó una de sus condiciones para alcanzar la paz. Si las tropas ucranianas abandonan los territorios ocupados, cesaremos las hostilidades. Si no se van, las expulsaremos por la fuerza militar. El presidente ruso no precisó si se refería únicamente a los territorios de Donetsk y Lugansk o si incluía también a Jersón y Zaporilla en este ultimátum, 2 regiones en las que las fuerzas ucranianas aún resisten. Vladimir Putin también querría que Crimea, anexionada en 2014, fuese reconocida como rusa, incluso por Estados Unidos. En cualquier caso, eso es lo que figuraba en la primera versión del acuerdo de 28 puntos presentada hace más de una semana, un primer proyecto de acuerdo considerado muy favorable a Rusia, que desde entonces ha sido modificado, en particular durante las negociaciones en Ginebra. En el plano militar, Moscú se niega desde hace varios meses a un alto al fuego y desea una reducción de los efectivos del ejército ucraniano y que su enemigo no se integre a la OTAN. Aunque las conversaciones entre Estados Unidos y Ucrania han sido consideradas productivas por ambas partes en los últimos días, queda por ver si la reunión entre Steve Witkoff y Vladimir Putin provocará un nuevo giro en la diplomacia estadounidense con respecto a la cuestión ucraniana. Finalizamos en Oriente Medio para conocer la situación en Irán. Más de la mitad de los miembros del Parlamento del país persa acusaron al Poder Judicial de no hacer cumplir adecuadamente la ley sobre el uso obligatorio del velo islámico o hijab. Esto en un contexto en que algunas iraníes se niegan a llevarlo. Los detalles en el siguiente informe de Maxime Plouvinet. Unas declaraciones que revelan disensos en el poder iraní. El jefe del Parlamento criticó al Poder Judicial por no imponer el velo islámico a las mujeres. Denunció un asunto político, siendo respaldado por más de la mitad de los diputados. La cuestión de la promulgación de la ley sobre el hijab, tal como se está llevando a cabo actualmente, indica que se trata de un asunto político, que no tiene nada que ver con el principio del hijab. 155 de los 290 parlamentarios apoyaron una carta hablando de negligencia frente a la desnudez, término usado para la vestimenta considerada inapropiada. Desde la Revolución Islámica de 1979, todas las mujeres en Irán deben cubrirse el cabello en público y vestir ropa modesta. Sin embargo, en las grandes ciudades como Teherán, muchas mujeres ahora salen sin velo. En 2022, las protestas tras la muerte de Mahsa Jina Amini, a manos de la policía de la moral,
detenida acusada de no portar adecuadamente el hijab, marcaron un punto de quiebre. Desde que asumió el poder en julio de 2024, el presidente Masoud Pezeshkian, considerado moderado, buscó mantener el equilibrio y frenó medidas más estrictas sobre el velo, buscando evitar otro estallido social. Creo que al imponer leyes más estrictas podría haber una guerra en la sociedad que no sería capaz de contener. Una ley aprobada por el Parlamento endurecería las penas contra las mujeres que no usen o lleven mal el velo. Sin embargo, Pezeshkian se negó a promulgarla, pero la franja conservadora insiste. Hasta aquí llegamos al final de este espacio informativo. Gracias por su compañía y hasta la próxima.